En este ejercicio nos preguntan que definamos presión de vapor de un líquido y que digamos si es única para cada sustancia. Después nos hacen más preguntas de cómo podríamos elevar la temperatura de ebullición de agua por encima de 100 grados y hacer que hierva a 60 grados. Varias preguntas. Vamos a ir respondiendo paso a paso. En primer lugar, decir que presión de vapor es la presión de equilibrio ejercida a una determinada temperatura por las moléculas de líquido que pasan a la fase vapor y por las de vapor que pasan a la fase líquida. Su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes siempre que existan ambas, pero sí depende del tipo de sustancia y de su temperatura. La relación que existe, por ejemplo, entre la presión de vapor y la temperatura de ebullición, sabemos que se alcanza la temperatura de ebullición cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica si es que estamos en recipiente abierto. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, que nos da la presión de vapor en función de la temperatura, vemos que para el caso del agua sabemos que hierve a 100 grados, pues podemos tener que si trazamos la línea recta, vemos que aproximadamente vamos a tener que a 100 grados la presión de vapor más o menos coincidiría efectivamente con la presión atmosférica. Así que si escribimos un poquito esta definición para que la veáis mejor, podríamos dejar esta primera pregunta, el apartado A, escrito de esa forma que ahí veis. En lo que respecta a la segunda pregunta, ¿cómo podríamos elevar la temperatura de ebullición del agua por encima de los 100 grados? Pues lo tenemos claro, si la presión aumenta también la temperatura de ebullición. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en la olla pronto si no dejáramos salir el vapor de la olla a presión. Por tanto, para esta siguiente pregunta, apartado B, podríamos escribir lo que ahí veis. Aumentamos la presión, lo podemos ver en la gráfica. Si aumentamos la presión de vapor, por ejemplo, aumentamos la presión a 1000 atmósferas, la temperatura pasaría por encima de los 100 grados. Bien, y para la tercera pregunta, ¿cómo podríamos hacer para que hierva a 60 grados centígrados? Es decir, a menos de 100, la respuesta es la contraria, es decir, si disminuimos la presión, dejando salir vapor, disminuye la temperatura de ebullición, como podemos ver en el gráfico. Es decir, si disminuimos la presión, por ejemplo, a 500 atmósferas, veríamos cómo entonces el agua hierve por debajo de 100 grados. En nuestro caso particular, si nos dicen para que hierva a 60, pues tendríamos que hacer esta gráfica para 60. Cogemos 60, marcamos ahí y nos daría aproximadamente unas 150, una presión de 150 milímetros de mercurio aproximadamente. Pues bien, así termina la pregunta.